Ensenaditas, febrero 26 de 1866. Parece que las operaciones de la guerra se desarrollarán con rapidez a causa de la llegada del vicealmirante Tamandaré, que según rumores bombardeará la fortaleza de Humaitá muy pronto. Más de 2 años de asedio necesitaron los aliados hasta que en agosto de 1868 Humaitá, el gran fantasma, cae definitivamente. A partir de entonces, la guerra se parecerá más a una cacería. Las fuerzas aliadas, al mando del marqués de Caxias, se componen casi exclusivamente de tropas imperiales. Del ejército paraguayo quedan jirones. Aquel valeroso ejército ya carecía de uno de sus más importantes factores de resistencia, el entusiasmo. A través del río Paraguay, Asunción está abierta al enemigo. Su población de niños, mujeres y ancianos es evacuada. Antes que ocuparla, los aliados prefieren lanzarse una vez más sobre las disminuidas fuerzas del mariscal. A partir de que el cerco aliado se cierra sobre Humaitá, Francisco Solano López instala su campamento en San Fernando. Se inicia así la Diagonal de la Sangre, el camino hacia Cerro Corá. Es la última etapa de la guerra. En San Fernando, la vigilancia en el cuartel general era rigurosísima. Un cordón de centinelas rodeaba la casa y cada cuarto de hora lo recorría una rondilla para ver si aquellos estaban vigilantes. Alertado de una nueva conspiración en su contra, Solano López sospecha de las élites de Asunción y de altos oficiales que combatieron a su lado, incluso de sus familiares. A los acusados de confabulación los somete a tribunales militares y bajo tortura muchas veces obtiene sus confesiones. Da la impresión de que el rechazo fue firme en clases altas del comienzo. O sea, tenían muchas cosas que perder con la guerra, ¿verdad? Y de que hubo entusiasmo bélico en clases populares. Ahora, eso se perdió a mitad de la guerra. Y desde que hay ocupación de territorio, o sea, desde que se fuerza el paso de Humaitá. O sea, porque durante 2 años la historia de se entra o no se entra, ¿verdad? Desde que se fuerza Humaitá al sur y entran los aliados a ocupar territorio paraguayo, desde el 68, 69, digamos, empiezan las deserciones. Y esa memoria de ocupación habla de muchas más deserciones de las que yo creía, porque hay gente que se escapa con carruaje, con armas, con informaciones, con planos, con datos, ¿verdad? Y son oficiales y soldados oficiales de López, ¿verdad? O sea, parte de la población se dio cuenta que esa guerra estaba perdida, digamos, y optó por la sobrevivencia en el medio de la guerra, ¿verdad? Y López castigó eso como traición, ¿verdad? Como correspondía a medio de una guerra, ¿verdad? En el río Tiricuarí, ¿verdad? En San Fernando, fueron ejecutadas muchas personas, más de 492 personas, entre ellos sacerdotes. Dice una parte de las crónicas, ¿verdad?, de los historiadores de la época, por ejemplo, la traición sí existía. Sí existía la conspiración. Él lo tenía muy en cuenta, pero a través de eso a lo mejor morían inocentes, así como el general Brugués, que era uno de los artilleros más famosos que tuvo el Paraguay. Solano López y lo que queda de su ejército abandonan San Fernando y se trasladan más al norte. Por esos mismos días, un aventurero inglés que ha sido cónsul en Brasil y antes había peleado en la India y en Crimea, navega río arriba el Paraguay y recoge un rumor. Desertores de toda clase andan vagando en las inmediaciones y se dice que del lado opuesto, en el Gran Chaco, existe un amplio quilombo o establecimiento de fugitivos donde brasileños y argentinos, orientales y paraguayos viven juntos en mutua amistad y en enemistad con el resto del mundo. El mariscal instala su nuevo cuartel general en Lomas Valentinas, 130 kilómetros al sur de Asunción. Caxias busca sorprender a Solano López, hace que sus hombres se internen en el Chaco
y vuelvan a cruzar el río Paraguay 100 kilómetros al norte, cae sobre los paraguayos el 6 de diciembre cerca del arroyo Itororó. Es la primera batalla de la Desembrada. 3 enfrentamientos que se suceden en el último mes de 1868 y que costarán más de 4.000 hombres a Paraguay. El 11 de diciembre tiene lugar la batalla de Abaí. Años después será retratada por Pedro Américo. A diferencia de Cándido López, este pintor de la corte imperial nunca estuvo en el frente de batalla. Pintó el lienzo en Florencia y la influencia europea se aprecia en toda la escena. El tono sublime de la pintura disimula lo que la guerra es en ese entonces: una masacre. Há uma série de iniciativas pictóricas, né, de quadros, né, como a Batalha de Abaí, né, que, encomendado direto ou indiretamente pela Casa Real, né, para registrar na época, porque a pintura nesse momento, né, ela tinha um papel, né, desconhecido hoje. Esses grandes quadros, né, a batalha aí de uma dimensão monumental, né, eram visitados por dezenas de milhares de pessoas. El 21 de diciembre, paraguayos y aliados se enfrentan cerca del cuartel del Mariscal en Lomas Valentinas. Allí cae el último obstáculo para la ocupación de Asunción. El ejército paraguayo se componía más o menos de 5 a 8 mil hombres, viejos, ancianos, niños, mutilados, en donde se le tenía que arrollar ya allí y terminar la guerra. Pero ¿qué pasa? Algunos dicen, ¿verdad?, que los mismos aliados no querían que se terminara la guerra todavía. Solano López parece acorralado, pero con 90 hombres se escabulle entre los soldados aliados y escapa rumbo a Cerro León y Ascurra. Caxias decidió dejar libre el único paso por donde podía escapar López. La guerra se tenía que terminar ya después de Lomas Valentinas, donde el ejército paraguayo, por ejemplo, hay una parte, unas crónicas también, así como los caricaturistas muestran también, ¿verdad?, que López estaba ya haciendo su testamento. Eso ya a finales del 68. Yo entiendo que la guerra del Paraguay había terminado con la batalla de Lomas Valentinas. El resto, como dice ahí Garmendia, ya fue prácticamente una cacería de un hombre, de un león herido. Aunque Asunción ya no tiene defensa y el ejército paraguayo ha sido diezmado, la guerra no termina. El mariscal parece no evaluar la posibilidad de rendirse. Es muy probable que él consideraba de que era el todo o la nada, ¿verdad? Ya que perdió la guerra, el país ya no existía, o sea, ya se había perdido todo con él, ¿verdad? Es muy difícil medir, o sea, una pasión que ya es irracional por todos lados y que se juega ya en la obcecación final. Gran parte de las peleas internas que tuvo López con su familia misma fue exactamente por ese motivo. A la larga la que se jugaba eso, un pacto no con los aliados para parar la hemorragia de un pueblo que se estaba desangrando totalmente, ¿no? Llega un momento que es muy difícil juzgar a un líder que dice, bueno, yo me juego hasta que me maten, yo lucho como un león hasta que termine. ¿Hasta qué punto se puede juzgar o el capitán que muere con el barco, o la persona que se entrega hasta el final, o el guerrero que muere en combate? El 5 de enero de 1869, las tropas brasileras entran en Asunción. Aquella ciudad solitaria y silenciosa por cuyas calles solo cruzaban hambrientas ratas, fue ocupada y saqueada por los brasileros de una manera bárbara. Los buques, transportes y algunos de guerra salían del puerto cargados de muebles de sala y dormitorio. Iban pianos y camas juntos. Las casas de comercio de argentinos, brasileros, orientales, españoles y de otras nacionalidades sufrieron grandes perjuicios, de modo que la capital de la República fue sometida a soportar la suerte del vencido allá de los tiempos antiguos, con absoluta prescindencia de los preceptos establecidos por la civilización moderna. El marqués de Caxias da por terminada la guerra y renuncia al mando de la Triple Alianza.
piensa que con la caída de la ciudad ya no tiene por qué continuar. Se embarca rumbo a Montevideo y de ahí a Río de Janeiro. E aí que entra a figura de Dom Pedro, que exigia a destruição física de Francisco Solano Lopes, né? A rendição total. Né? Algo que, paradoxalmente, né, chega a indignar até o seu mais fiel general, o grande general do trono, né? Que literalmente abandona, sem licença, né, a chefia das tropas, né, e se dirige de volta para a corte, criando uma situação na qual, né, Dom Pedro é obrigado, não é, também para prestigiar a família real, a monarquia, né, colocar o esposo de sua filha, né, esse oficial, o Conde de, né, que vai, né, realizar essa parte final da guerra. Con Caxias fuera de Paraguay, el que se pone al frente de los planes de Pedro II es el Conde de, nieto de Luis Felipe, monarca de Francia. Es el exponente de una familia dinástica en decadencia, los Orleans, quienes, cercados por la democracia, buscan la alianza con el Imperio de Brasil. El mariscal continúa su marcha hacia la cordillera de Ascurra, a kilómetros de Piribebuy. Lo siguen su mujer, Madame Lynch, y sus hijos, así como también las mujeres, los ancianos y los niños que habitan los pueblos que atraviesa. Es el éxodo. Asediados por los aliados, los que sobrevivieron al desbande luego de la derrota de Lomas Valentinas, se le empiezan a unir. El mayor, Patricio Escobar, muy malherido, obtiene el reconocimiento del mariscal, quien lo hace fotografiar. El mismo fotógrafo toma la que será la última imagen de Francisco Solano López. Escobar acompañará a López hasta Cerro Corá. Hay una carestía de comida muy grande en el Paraguay. O sea, ya nadie cultivaba, entonces hay hambruna. Cuando se retiran las poblaciones forzadamente de las ciudades, en el traslado hacia Cerro Corá se van muriendo de hambre. O sea, el camino estaba sembrado de cadáveres permanentemente. Hay una epidemia de cólera que castiga tanto al ejército paraguayo en Humaitá como al ejército aliado que estaba enfrente, ¿verdad? O sea, se mueren de hambre, se mueren de balas, se mueren de cólera, se mueren de frío, porque no había ropa para vestirse, ¿verdad? O sea, fue una guerra total desarrollada en condiciones límite, ¿verdad? El Conde de sigue al mariscal a través del monte, sus tropas van ocupando pueblos y ciudades para acorralarlo, toman Luque, destruyen la fundición de Ubicuy, la fábrica de pólvora de Valenzuela y ocupan Concepción sobre el río Paraguay para cerrarle el paso hacia el oeste. El mariscal ha reagrupado sus fuerzas en Ascurra. Son los soldados y oficiales que han sobrevivido, más los ancianos y muchachitos de 14 y 15 años que han sido sumados en los últimos meses. Supone que las tropas de la Triple Alianza intentarán envolverlo allí mismo. En Piribebuy, nombrada nueva capital de la República, se instala lo que queda de la administración y los tesoros públicos, así como los archivos. La población en éxodo hace allí un alto. Mariscal López hacía lo que en forma de ajedrez, mudando su capital. Los invasores aprovechan ese sistema, pero era más bien para saquear los pueblos, ir eliminando a la gente. ¿Sí? Y sobre todo encontraban mujeres y bueno, era el festín. Comenzaban por el mayor rango y hasta el último soldadesca, que era el último esclavo
Entonces, pobre mujer si caía en manos de ellos. Acá estaban los familiares, y los familiares se organizan y se preparan no solamente para defender su patria, sino se preparan, sabemos eso por la historia, de que ellos se preparan para morir. Alrededor del pueblo se mandó levantar una trinchera defendida por 1.600 hombres de infantería y 12 bocas de fuego al mando del teniente coronel Pablo Caballero. Piribebuy se encuentra en una hondonada dominada por terrenos de mayor elevación. Esta circunstancia natural hacía que aquella posición fuese poco eficaz contra un ataque serio del enemigo. El 10 de agosto de 1869, el conde D llega a las inmediaciones de Piribebuy con 20.000 soldados y prepara el asalto. El día 10 de agosto nos rodean, son 43 cañones rayados, están alrededor nuestro, y la estrategia militar era que teníamos repleto todo esto, teníamos los famosos cañón P o cañón Tatú, que son unos cañoncitos chiquititos, caseros, y disparaban con unas cuerditas. Entonces cada ataque del enemigo, el que estaba de guardia, que eran 1.600 contra 20.000, entonces tenía muchos cañoncitos en su mano a la vez también, y cuando atacaba al enemigo, aseguraba uno y después tiraba unas cuerdas, ¡pam, pam, 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 pam! Son 3 días de batalla. Recién el 12 de agosto, después de bombardearnos, hacen una excursión y llegan a entrar dentro de la plaza de Piribebuy. Las mujeres, los niños y los mutilados, mal alimentados y sin armas, enfrentan a los soldados aliados en un combate desigual. Niños de 12 a 14 años y ancianos. Y las mujeres carreaban la bala de cañón. Y las mujeres ponen en su vestimenta arena y vidrio y piedra. Entonces cuando se encontraban de la trinchera salían sorpresivamente, se ponían frente a un soldado invasor, le tiraban arena y en esa confusión se abalanzaba con el vidrio y con la piedra. Nuestras fuerzas trepaban por las trincheras y embestían en grupos contra los paraguayos que se retiraban en desbandada, pero todavía peleando. Me hizo frente con una lanza un muchachito, paré el golpe, respondí y seguí delante. Después, un soldadito paraguayo que no podía tener más de 12 años, corría todo ensangrentado hacia mi lado y se abrazó a mí implorando que lo salvase. Durante el asalto aliado a Piribebuy, un joven soldado paraguayo, mediante un disparo, hiere de muerte al general brasilero Mena Barreto. Un niño, Gervasio León, estaba sobre el arroyo, malherido ya en la parte final, y antes de morir le dispara a Mena Barreto y lo fulmina. Entonces ahí es donde el conde Deu entra en cólera, se enoja tanto por haberle matado a su compañero y comienza ahí el sacrificio. Lo primero que hace es atraerlo a Pedro Pablo Caballero, acá en la plaza, lo atan enfrente de nuestro templo. Cuentan que eran 4 cañones estirados con mulas, azotado también delante de su señora, cortado la cabeza y descuartizado. Más de 1000 personas, niños, ancianos y mujeres, formando fila y de a uno iban siendo degollados. Un pueblo que se pone a una situación extrema en donde lo único que busca es su soberanía, en donde, bueno, preferimos morirnos antes de pasar a ser esclavos. Por la toma de Piribebuy son distinguidos varios jefes argentinos, entre ellos el general Campos, con la condecoración imperial de Brasil titulada Recompensa a la bravura militar. El Archivo Nacional fue sacado de sus depósitos y desparramado en medio de la plaza. Los soldados faltos de leña para cocinar sus pucheros hicieron uso de los legajos como tizones para alimentar el fuego de sus fogatas.
cuántos importantes documentos históricos no se habrán convertido en cenizas y humo esa vez. Centurión no es amigo de las truculencias, tampoco de recargar las culpas del imperio. Con el estremecimiento que solo produce la prosa austera, señala: El hospital de Piribebuy fue incendiado, pereciendo quemados muchos enfermos y heridos que habían en él. Caída Piribebuy, la cordillera de Ascurra tiene que ser abandonada y el éxodo se reinicia. Todos saben que la marcha será ardua, sin destino a la vista. El mariscal López reúne a las mujeres y les informa que no están obligadas a acompañarlo. Pocos días después de la masacre de Piribebuy, los aliados creen alcanzar a las tropas del mariscal. A lo lejos, observan algo extraño en esos soldados y se acercan con desconfianza. Cuando comienza el combate de Acostañú, descubren la terrible verdad. Se trata de unos 3.000 niños de entre 9 y 15 años de edad. Le pone así que barba con olla negra el hollín de la olla, que es grasoso, le pone barba y bigote y sombrero. Entonces son niños simulando ser personas mayores. Quando se trata de Acostañú, por exemplo, o que é mais grave? Massacrar crianças é gravíssimo, é genocídio. Mas colocar crianças com uniforme militar e ir para campo de batalha, no nosso entender também, é gravíssimo. Também é genocídio. E pior, olhando para esse lado, que Acostañú é uma batalha para retardar o exército brasileiro, enquanto Lopes procura refúgio em outra parte do Paraguai. Después de lo de San Fernando, la evacuación de Asunción, todas las poblaciones del interior del Paraguay eran invitadas a seguir al Ejército Nacional por el temor que se le tenía al ejército aliado, especialmente al brasilero. El propio López tenía conciencia de que su pueblo ya no quería continuar, entonces él tenía a merced a su entorno, a toda la población, para que no pase al lado enemigo. Estaba acompañada de las residentas, que eran mujeres que seguían a sus esposos, padres, hermanos, y las destinadas, que eran las comprometidas en alguna conjura anterior, como ser el de San Fernando, el de Ascurra. Llegaron acá en octubre de 1869, donde fue declarada la Villa San Isidro Labrador de Curuguatí, la cuarta capital de la República. Se descubre un tercer conato de envenenamiento, donde se le compromete seriamente a la propia madre del mariscal López, a las dos hermanas, al coronel Hilario Marcó, a su esposa, a Pancha Garmendia y varios otros oficiales que son pasados por las armas. La madre y las hermanas del mariscal y Pancha Garmendia son destinadas a Villa Gatimí. Pero en la memoria popular, el emblema mayor de las injusticias del mariscal es Pancha Garmendia. Las sospechas crecen alrededor de esta mujer que tiempo atrás fue pretendida por el joven Francisco Solano López. Finalmente, y sin que ella confesara su culpa, es ejecutada en diciembre de 1869. Licia, ¿puedes explicarnos qué lugar es este, qué pasó acá en el año 1869? Aquí se encuentra una depresión, se dice que esa era una gran fosa.
donde cayeron las mujeres. O sea que lo que podemos entender acá es que era un cementerio de las residentas. Y sí, se puede. Donde fueron Porque... injusticiadas, digamos, las hermanas Barrios, Pancha Garmendia, por orden misma del Mariscal López. Así fue, así se dice. Aun cuando vislumbra algo de monstruoso en este comportamiento del mariscal, Centurión encuentra un argumento que lo explica. Es el amor a la patria, que como en los antiguos está por encima de cualquier interés individual, de cualquier otro sentimiento. De Curuguatí él decide salir hacia la zona de Panadero, recorriendo el camino real que va a Concepción. Pasa por el Jeju Iguazú, el Jejuimí, el arroyo Itanaramí, el arroyo Guazú, partiendo a Panadero. De Panadero él tiene noticia que la avanzada brasilera con el general Cámara venía ya a su encuentro desde Concepción. Él decide tomar el camino al este, pasando la cordillera de la Mambay, entrando en territorio que es actualmente territorio brasileño, subiendo hacia el norte llega hasta el lugar conocido como Punta Ponado, a través del potrero Capibarú, la picada de Chirihuelo, llega al lugar denominado Cerro Cora. Entonces acá queda ya en la retaguardia el coronel Sosa, el coronel del Valle con 200 hombres, mientras López trata de reunir el resto de sus soldados. Yo entiendo que el río servía como defensa contra los invasores que venían desde Villa de Concepción y esta trinchera servía como defensa de lo que vendrían detrás de López desde Villa Egatimí. Podemos ver acá el foso y las tierras que se fueron tiradas a un costado para que los soldados que estén atrincherados puedan caminar tranquilamente dentro del foso, mantener nada más que un punto del cuerpo, ¿verdad? Para tener una visión de lo que está sucediendo en el campo abierto, que me imagino que era en ese momento esto era un campo abierto porque no tiene sentido tener una trinchera en el medio del monte. Entonces acá vemos un desnivel que no tiene, por las armas que usaban en ese entonces no se podía manejar en forma acostada, únicamente se usaba en la forma vertical porque eran fusiles a chispa que se cargaban por la boca, entonces esos movimientos del soldado no podía hacerlo en forma acostada, netamente lo hacía en forma parada y con la bayoneta calada, el sable o el puñal con un punto de mira, daba el primer disparo. Por la cercanía del enemigo no podía hacer un segundo disparo porque tardaban como 2 minutos para volver a recargar el fusil. Y la capacidad de tiro era nada más que de 50 metros, entonces no le da tiempo de recargar el fusil. El siguiente paso salía con el fusil con la bayoneta calada y le arremetía al enemigo cuerpo a cuerpo. Una vez que dejaba de usar el fusil con la bayoneta, ya era arma blanca, era el puñal o el sable. Este lugar lo conocemos como San Jajú y también conocido como Hospitalcue, que es uno de los últimos hospitales de sangre que constituyó López antes de llegar a Cerro Corá, donde quedaron abandonadas 700 a 800 personas incapacitadas de continuar el calvario hacia Cerro Corá por diferentes motivos, enfermedad, inanición, quedaron a merced de la misericordia del enemigo, totalmente abandonada por el ejército paraguayo que estaba ya en retirada hacia la cordillera del Maracayú. 5.000 personas llegaron a este lugar, entonces de aquí salieron, descontando las 800 personas, salieron alrededor de 4.000 personas, de los cuales llegaron cerca de 400 a Cerro Corá. En enero, el Conde de es fotografiado junto a algunos oficiales de su Estado Mayor en Villa del Rosario. Envía una división de 2.600 hombres al mando del general José Correa da Cámara tras los pasos del mariscal. Estamos en el exacto lugar donde era el último campamento López antes de salir de la cordillera en la Mambay por primera vez. La certeza que tenemos que es el sitio correcto es porque hemos encontrado
varios pertrechos de guerra como fusiles, restos de fusiles, sables, bayonetas. Todo lo que estamos viendo acá fue un grandiosísimo cementerio donde las tropas famélicas de López lo hacían este trayecto a pie, descalzo, enfermo, sin ningún tipo de esperanza de vencer la guerra, nada más por el patriotismo que tenían y la orden de seguirle a López hasta vencer o morir. A principios de febrero llega a Cerro Corá el ejército de Solano López. El jefe de Estado Mayor es su hijo Panchito, de apenas 15 años de edad. Los que llegaron a Cerro Corá con el mariscal ascenderían cuanto más a 500 hombres, la mayor parte enfermos, todos profundamente quebrantados en su moral y espíritu por las excesivas penurias y fatigas. Quiero mostrarte el lugar, un pasaje de parte del río Aquidabán donde supuestamente la fuerza aliada pasó para atacarlo al mariscal López. El 1 de marzo de 1870, al amanecer, las tropas del general da Cámara sorprenden a la guardia artillada que López había dispuesto a una legua del campamento, cortando el paso del río Aquidabán. El coronel Centurión monta a caballo, se pone al frente de las escasas fuerzas paraguayas y las despliega en guerrilla, tratando de librar un combate cuerpo a cuerpo. Enseguida una bala enemiga le atraviesa la cara y le arranca parte de la mandíbula, dientes y lengua. Con mi caída se produjo el desbande bajo una lluvia de balas que cruzaban sobre nuestro campamento. Los batallones enemigos avanzaban a paso precipitado hasta penetrar en medio de aquella confusión infernal que levantaba polvareda, matando a balas y bayonetazos a cuantos alcanzaban, lo mismo a los que se rendían como los que iban huyendo casi sin aliento. En medio de la refriega, Centurión alcanza a ver al mariscal galopar hacia el arroyo Aquidabán, perseguido por varios jinetes. Según cuenta la historia, él recibió la primera estocada en el bajo vientre, luego otro en la cabeza, venía ensangrentado, le echaron del caballo, intentó cruzar el Aquidabán Nigüí, pero ya no pudo. Corrió su sangre por este arroyo, No reuniendo la fuerza suficiente, siendo ayudado por 2 oficiales paraguayos, da la orden de buscar refuerzos. Cuando llega el general Cama y lo intima a rendición diciéndole estas palabras: ríndase, mariscal, le garantizamos la vida. Por lo cual él, con la espada en las manos, respondió: muero con mi patria, dando al general Cámara la orden de maten a ese hombre, llevando un tiro en el pecho, cayéndose a este arroyo de espalda con la espada en la mano. En el diario de guerra, Correa da Cámara, habla de que López intentó responder la intimación a rendición con un mandoble y que ahí se lo ultimó, ¿verdad? Pero no transmite discursos últimos. En ese momento uno no se pone a hacer discurso, ¿verdad? Se lo estaba por matar, ¿verdad? Pero formó parte del debate nacionalista liberal de los siguientes 30 o 40 años, ¿verdad? Centurión salva su vida escondido dentro de un maizal a la vera del arroyo. Varias horas después lo descubre un soldado brasilero y lo hace prisionero. Cuando su antiguo compañero de armas, Patricio Escobar, llega a la presidencia, lo nombra ministro de Relaciones Exteriores y poco después, en 1890, comienza a escribir sus reminiscencias de la guerra. Al tratar de explicar el enorme padecimiento de su pueblo, así como la decisión del mariscal de no rendirse, Centurión no tiene dudas. El tratado secreto de alianza, en que entre otras cosas estaba estipulada la repartición del territorio paraguayo, era la bestia negra que precipitaba a cada paraguayo a la muerte. Para él no había más disyuntiva que libre o esclavo, que patria o muerte. Las heridas de la guerra están abiertas todavía en Paraguay. Sentimos, tenemos ese sentimiento en la sangre, tenemos arrastrado hasta ahora,
queremos hacer justicia aclarando varios hechos que sucedieron en esa epopeya, para que los niños, los jóvenes sepan y valoren a nuestros antepasados el sacrificio que hicieron las mujeres para llegar hasta acá, para que nosotros continuemos existiendo como nación. Ahora lo que tenemos que saber y aclarar qué sucedió, por qué sucedió y cómo sucedió. Quienes escribieron la historia fueron los vencedores, cada uno a su favor, pero eso hoy en día está cambiando. No podemos olvidar, no podemos ignorar para que no se vuelva a repetir la misma injusticia que se ha cometido en 1870. Me siento apenado por todo lo que sucedió. Quisiera descubrir una máquina del tiempo para ver si podíamos revertir esa situación. Y lo máximo que puedo hacer es agarrar un libro, leer la historia y tratar de comentar lo que sucedió a todos los paraguayos, a todos los brasileños, argentinos y uruguayos, al mundo entero, para que sepan de que aquí hubo una guerra estúpida, una guerra injusta y una guerra innecesaria que podía haberse evitado, tratando de resolver todas las diferencias políticas, las cuestiones del límite, como lo había encomendado el padre del mariscal, el señor presidente Carlos Antonio López, que resolviera con las plumas y no con la espada. La muerte de Francisco Solano López en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870 marcó el fin de la Guerra de la Triple Alianza. Un mes más tarde, Urquiza era asesinado en el Palacio San José. El hecho conmovió a la Argentina. Era el último gran caudillo de la región y muchos le recriminaban haber dado la espalda al Paraguay. Ricardo López Jordán, antiguo lugarteniente suyo y decidido partidario del apoyo a Solano López, es señalado como responsable de su muerte. Las heridas del conflicto aún permanecen abiertas, como las trincheras en los montes. En Paraguay, el pueblo enfrentó tenazmente a la alianza de 3 ejércitos nacionales. Durante la guerra, todo aquel en condiciones de valerse por sus propios medios fue convocado a defender su tierra por la razón o por la fuerza. En la Guerra Grande murió el 60% de la población paraguaya. Já enfrentados durante a Guerra do Paraguai, com a retórica construída, sobretudo, pelo liberalismo mitrista, de uma guerra retomada pelo Império, de uma guerra da civilização ocidental, portenha, imperial, contra a barbárie paraguaia. A grande contradição foi como essas duas grandes nações encontraram, sofreram, levaram 5 anos para vergar uma pequena nação relativamente pobre. Enviados a la guerra con cadenas y grilletes, miles de esclavos y desheredados brasileros, uruguayos y argentinos dejaron su vida en ese gran cementerio en que se convirtió Paraguay. Fue un genocidio americano, el Paraguay fue totalmente diezmado, Latinoamérica estaba en total guerra en aquella época, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que no ocurra nunca más, ¿verdad? Porque aquí murieron muchísimos miles y miles de inocentes. Inclusive provincias argentinas no quisieron venir a pelear al Paraguay. Fueron rebeldes con el presidente Mitre, ¿no es cierto? Inclusive algunos se hicieron de indio, entraron en los montes no queriendo salir más. Fueron capturados y fueron esposados y se venían y se retiraban en el Paraguay para venir a pelear. En Paraguay el pueblo cuenta esta historia incansablemente. El dolor paraguayo vive aún hoy. Su tierra, sus ríos guardan secretos, restos de ese dolor. La población femenina llevó la peor parte durante la guerra.
Muchas acompañaron a sus maridos e hijos en el frente de batalla como enfermeras, cocineras y agricultoras. Incluso combatieron cuando fue necesario. Eran objetos de mucha violencia en esa época. En momentos de descanso de las tropas, por ejemplo, muchas mujeres eran llevadas para recrear a los soldados que estaban ahí en el frente de batalla, ¿verdad? Fueron víctimas de sus propios compatriotas soldados y del salvajismo y ensañamiento de los aliados. La mujer paraguaya ha sido clave en la preservación de la identidad de su pueblo. Yo diría que esta guerra continúa. En la zona fronteriza hay muchas personas, especialmente las mujeres, que trabajan en lo que nosotros le llamamos las trabajadoras de pacotilla, que se le llaman las que van, llevan sus productos hacia la Argentina y de ahí venden y nuevamente compran y traen los productos para comercializar aquí. Pero estas mujeres siempre fueron objeto de mucha humillación, de mucho despojo. Entonces, ¿quiénes quedan de nuevo en el campo, en las casas? Son los abuelos, los chicos. El campo está prácticamente vacío. Entre 1865 y 1870, Paraguay perdió todos los territorios en disputa con Brasil y la Argentina. Las tierras productivas fueron privatizadas, principalmente a favor de brasileros y argentinos, convirtiéndose en un país totalmente dependiente. La guerra significó evidentemente después en términos de territorio, ¿no? Con Francia era un sistema bastante comunitario. Lo mismo pasaba en la época de los López, ¿no? Que por más que evidentemente existían ya clases que copaban las mejores tierras, el problema comienza cuando después de la guerra los aliados mismos, Carlos Casado compra, qué sé yo, millones de hectáreas, así, o se instalan así una colonización brutal en la región oriental y después de la guerra del Chaco, también en el Chaco paraguayo, y eso es en connivencia con las oligarquías locales y con un régimen de tenencia de tierras que es así absolutamente salvaje, ¿no? Los vencedores intentaron borrar aquel Paraguay previo a la guerra mediante la destrucción física de sus archivos y de todo lo que recordara esa época. Incluso se prohibió la lengua guaraní, que recién será reconocida como lengua oficial en la Constitución paraguaya de 1992. Prácticamente Paraguay se convirtió en una tierra ocupada con gobiernos que respondían a los aliados, ¿verdad? Entonces, los pocos sobrevivientes tenían que ganarse la vida a través de su trabajo y sobre todo acá en el norte, a través del trabajo en los yerbales, que era un trabajo muy duro. La mayoría de la gente morían en los yerbales. Una serie de gobiernos civiles se sucedió tras la derrota hasta que en febrero de 1936, luego de un golpe militar, las Fuerzas Armadas paraguayas se instalaron en el poder. Con diferentes matices siguieron al frente del país prácticamente sin discontinuidad hasta febrero de 1989. Desde 1954, Paraguay padeció una de las peores dictaduras del Cono Sur, la del general Alfredo Stroessner. Reelecto 8 veces, finalmente fue depuesto por otro golpe militar y partió al exilio en Brasil en 1989. Stroessner exaltó la figura de Solano López para construir una línea histórica donde se instaló como su continuador, mientras ponía en marcha el Plan Cóndor junto a los dictadores de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Expulsó violentamente a comunidades campesinas e indígenas de sus tierras. Stroessner dejó una de las estructuras agrarias más desiguales de América Latina. El objetivo de la persona que está acampado acá, dentro o enfrente de esa propiedad, el objetivo principal es de tener un pedazo de tierra, porque a los campesinados en el Paraguay lo que da vidas es las tierras. Nuestro nacimiento fue por lo menos imaginariamente fijado en una derrota terrible, ¿verdad?
Y somos el país que más tiempo de dictadura tuvo, que más tarde entró en proceso de transición democrática, que más dificultad tiene en establecer gobernabilidad democrática en este momento, ¿verdad? La enorme desigualdad social que persiste en Paraguay hace eclosión hoy día en los campos de Curuguatí. El segundo muerto que está acá, nuestro hermano. Queremos justicia. Una excusa aprovechada por oportunistas políticos y latifundistas para destituir al gobierno del presidente constitucional Fernando Lugo. Se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. Lo que ellos hacen, un poco manipular torpemente, es decir, hay una nueva triple alianza. Realmente lo que hay es una alianza por la democracia y un intento, yo creo, en contra de ese camino de la guerra, de proteger al pueblo paraguayo y a la región entera de un golpe así como tan groseramente urdido. La propia gente que está hablando de soberanía nacional es la que están comenzando a entregar, pidiendo bases norteamericanas e inglesas, comenzando a dar entrada a empresas corporativas que significa una amenaza a la soberanía del país, etcétera, ¿no? Contar esta guerra es rescatarla del olvido al que durante años fue condenada por la vergüenza que encierra. Un intento de reconocer, de alguna manera, el horror cometido contra este hermano pueblo de América del Sur. Esta música que vamos a escuchar se refiere, está dado dentro de un contexto del diálogo entre un anciano veterano de la guerra del 70 y un joven. ¿Usted dónde va, señor? Me voy a la capital junto a las actuales autoridades del gobierno a ver si no consigo un poco de pensión. Una pensión que les sirva de sustento, porque los veteranos de la guerra del 70 quedaron en la indigencia total, murieron en la pobreza total. Buenos días, y su peje, donde te han degollado, si el sombrero hay que hago, aguaje hay pollo. Buen día, Gilda, será y se veo cuavo, hace por el collaigo, que tu man es su yerú. Ay, siempre me dice pura putre, ay, sale con tu llave, te llaga y cadeno. Ay, que quema guapulo del villero a bupe, añandupe y y tu pecase corazón. A un pepe conoce, que te iñe por la tupe, a epe y se supe, lo que va de ser. Señor, contesta y maragatupe, agitado mi cámara, media luna y por luz. Recogina será un veterano del 70, aunque era Moshe, 20 años a Roguatá. Por el mío y Coapé, un pedatario 40, caballería lancero, de mi guay que soy quejar. Pero van de ser esta 1000 años de escuela, mamá pico será 5.000 de los meses. Aliado 20.000 en columnaje de jeva, escucha 8 años, ocultados en la web. Con él vamos a poder comprender mejor aquello que los medios de comunicación en el Paraguay insisten en señalar, que hay una nueva triple alianza en contra del Paraguay.
los que hablan de libertad y soberanía, son los que propugnan y piden bases militares norteamericanas en Paraguay, por ejemplo. ¿Qué hemos hecho los paraguayos para merecer un destino de esa naturaleza? Por estas venas también corre sangre de los López, de Francia, de las residentas, y lo tenemos muy viva esa historia. No ocurrió hace 147 años. La guerra Iguazú contra el Paraguay fue, a mi entender, contra un modelo de ser un país diferente. Y que ahí sí hubo otra triple alianza. La alianza de la oligarquía paraguaya, de los partidos tradicionales y de las multinacionales asociadas a algún país fuerte de hacia el norte. Esa es la otra triple alianza que no están en los medios, pero descubriendo la verdad de los acontecimientos va a aflorar con más vida. Aquí hubo, sí, un golpe de Estado parlamentario.